Hola. Otra vez he vuelto después de ya casi 2 meses desde que subí mi último video. Diría mi nombre con gusto, pero me da flojera hacerlo XD, además ya todos ustedes me conocen, jaja. Bien, hoy les traigo un nuevo video para iniciar bien este año, algo que he querido traer desde hace 3 largos años. En esta ocasión les traigo un fanfic super extraño, el cual es de Yoi Misuaizus, así como lo ven en la miniatura, y este fic tendrá como título, El amor de 33 chicas. Y sí, varios me la harán de pedo por traer algo así, pero oigan, esto no es más que pura ficción y fantasía, algo que yo solo subo por diversión y entretenimiento, algo que no tiene nada que ver con la realidad. Así que para los que no les guste esto, simplemente abandonen el video sin poner comentarios negativos, ofensivos y prejuiciosos. Así como dice Nacho, los fics únicamente son creados y subidos por pura diversión, entretenimiento y gusto, pero lamentablemente hay gente que no lo ve así. Pero bueno, este video lo hice por inspiración del fanfic de mi bro Vegeta, El deseo de 48 chicas, él fue el primero que lo había subido mucho antes que yo. Si algunos ven cierta similitud con el suyo, aclaro que no lo copié, solamente tomé inspiración y ya, igual les dejo el link del fic de Vegeta aquí en la descripción, también suscríbanse a su canal y apóyenlo mucho. En fin, mejor me dejo de mamadas, así que púchenle play y que comience el video. You spoke a word and life began. Told oceans where to start and where to end. You set in motion time and space, but still you come and you call to me by name. But still you come and you call to me by name. If you can hold the stars in place, you can hold my heart the same. Whenever I fall away, whenever I start to break. So here I am, lifting up my heart to the one who holds the stars. The deepest depths, the darkest nights, can't separate, can't keep me from your sight. I get so lost, forget my way, but still you love, and you don't forget my name. If you can hold the stars in place, you can hold my heart the same. Whenever I fall away, whenever I start to break. So here I am, lifting up my heart. If you can come the raging sea, you can come the storm in me. Never to fall away, you never show up too late. So here I am, lifting up my heart to the one who holds the stars. Stars in place, you can know my heart the same. Whenever I fall away, whenever I start to break. So here I am, lifting up my heart, lifting up my heart. If you can come the raging sea, you can come the storm and rain. Never to fall away, you never show up too late. So here I am, lifting up my heart. If you can come the raging sea, you can come the storm.
Amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué tiene de especial? ¿Existe o solo es una farsa? Antes yo no comprendía el verdadero significado de esa palabra, antes creía que el amor daba muchas alegrías y milagros, pero hoy en día he comprendido que no. La última vez que había sentido amor, fue cuando todavía tenía a la persona que llegué a querer con todas mis fuerzas, pero cuando la perdí dejé de creer en todo, ya no creía más en el amor, ni en la amistad, ni en el destino, ya no creía en nada ni en nadie, lo único que quería era estar solo para siempre. Al principio quería desaparecer de la existencia y de cualquier otra, pero al descubrir mi verdadero origen, más mis verdaderos poderes, tomé una valiosa decisión, proteger al mundo, o mejor dicho al universo entero. No obstante, toda mi vida cambió cuando las conocí a todas ellas. Hace muchos años, yo crecí en un orfanato junto a una carretera, nunca tuve padres, ni amigos, o sea, nunca tuve una sola compañía. Todos en ese lugar eran unos patanes de lo peor, los niños gozaban mucho lastimar a los débiles, y para colmo los trabajadores ni les decían nada, pero el que más sufría era yo, ya que era diferente, solían burlarse de mí y humillarme a cada rato, hasta que un día descubrí una peculiaridad mía. Yo por mi parte, solía ser un niño muy callado e indefenso al que no le gustaba convivir con nadie, también solía tenerle miedo a la oscuridad, ya que en las noches escuchaba ruidos espantosos, también me daban miedo los trabajadores del orfanato ya que eran muy estrictos y violentos, si un niño se portaba mal o algo por el estilo, ellos lo golpeaban con un látigo tan fuerte y sin ninguna piedad. Por último, les temía a los niños grandes que eran bravucones, si yo no les concedía sus caprichos, ellos me golpeaban tan fuerte y sin ninguna misericordia. No podía salir de ese infierno, cada día era una pesadilla, pero un día ya había descubierto mi peculiaridad. Descubrí ser alguien destacado sobre los demás niños, también demostré ser mucho más inteligente y listo que todos ellos, pero lo que más me dejó sin palabras, fue descubrir que poseía una fuerza descomunal, una fuerza mucho mayor a la de un ser humano común. Con un simple golpe podía hacer un hueco en la pared, podía levantar objetos muy grandes y pesados hasta con una sola mano, podía arrancar una puerta sin ninguna complicación, podía lanzar rocas gigantes a grandes alturas incluso con una simple patada, con un simple golpe podía crear un cráter en el suelo, hasta podía levantar un camión sin esfuerzo alguno. Y bueno pues, cuando descubrí que tenía una fuerza descomunal, me armé de suficiente valor y me enfrenté a todos los que me hicieron daño, les di una buena paliza y nadie pudo conmigo, pero como no tenía control de mi fuerza, casi los mato y algunos terminaron en coma, para mi suerte como apenas era un niño, no levantaron cargos contra mí. Desde ese día yo dejé por completo mi vulnerabilidad y cobardía, todos los que me molestaban ya me dejaron tranquilo, y nunca más se me acercaron por miedo a que los mande al hospital, o de plano a su funeral XD. Días después, estuve averiguando qué otras cosas podía hacer yo además de tener una fuerza muy bruta, descubrí que poseía una velocidad inhumana, podía correr a tantos kilómetros como si no hubiera un mañana, también descubrí que tenía un metabolismo terrible, una mayor resistencia como para soportar el impacto de una roca, un instinto asesino, y una mayor agilidad, ferocidad y audacia. Al descubrir todo eso quise entrenar mis habilidades para tener control de ellos, pero no sabía cómo hacerlo, ya que no hubo nadie que me pudiese enseñar. Y bueno pues, al ya no saber qué más hacer decidí retomar mi rutina, siempre me la pasaba estudiando, leyendo y escribiendo, ya que me gustaba aprender cosas nuevas, también me gustaba leer libros de autores muy famosos, entre ellos Romeo y Julieta, Hansel y Gretel, El Túnel, Robin Hood, entre otros. También me gustaba ver series y películas de acción, pero más que nada me gustaba ver vídeos en la computadora. Por último, me gustaba mucho la música, ese era mi gusto más preciado, y sí, todos en el orfanato me molestaban mucho por eso, pero al saber de lo que era capaz no volvieron a meterse conmigo. Bien, ahora sí les contaré cómo terminé así. Todo comenzó en una noche cualquiera, eran las 8 de la noche, yo estaba en mi respectivo cuarto leyendo un libro y escuchando algo de música para relajarme, sin darme cuenta de lo que estaba sucediendo. En otra parte del orfanato, dos niños se estaban peleando por una tontería, hasta que uno golpeó al otro sin previo aviso, lo golpeó sin parar hasta sacarle sangre, uno de los trabajadores intervino y estuvo por golpearlo con el látigo, pero el niño tomó un desodorante en aerosol y un encendedor, y con ambos productos le prendió fuego al trabajador así quemándolo por completo, pero pronto el fuego empezó a expandirse por todos lados ocasionando un incendio.
Volviendo conmigo, yo seguía leyendo y escuchando música, hasta que percibí un olor a quemado, me quité los audífonos y me acerqué a la puerta, la abrí y vi que había mucho humo, dando a entender que el orfanato se estaba quemando. Ante eso me alarmé y sin tener otra opción decidí huir, entonces me acerqué a la ventana y salí por ahí de inmediato. Al salir empecé a correr rápidamente. Corrí y corrí hasta que ya no pude más, me detuve y respiré agitadamente por el cansancio. En ese momento escuché una explosión, me di la vuelta y alcancé a ver que todo el orfanato estalló en llamas. Al ver eso me quedé completamente helado, no podía creer que la agresión de esos niños haya llegado tan lejos, pero luego no le di muchas vueltas y decidí correr. Ahora me había convertido en un niño de la calle, pero al fin era libre, libre como un ave. Pasaron 5 días de viaje y al fin había llegado a mi destino. Después de escapar del orfanato, lo único que hice fue correr como si no hubiera un mañana, aunque raramente no me cansaba cuando corría, pero luego me terminé debilitando por no haber comido en esos días, y casi no había dormido nada, así que la última alternativa que tuve fue escabullirme en un camión que estaba emprendiendo rumbo a una ciudad, y así fue. Una vez llegado a mi destino, salí del camión sigilosamente y luego me fui corriendo, corrí hasta llegar a una enorme ciudad. Ante eso me impresioné, ya que por primera vez estuve en una ciudad de verdad, entonces empecé a explorarla para conocerla y de paso buscar algún lugar donde pasar la noche, pero mientras pasaba la mayoría de las personas me veían como un bicho raro, aunque eso no me molestó ya que ya he pasado por mucho, y ahora contaba con una fuerza bruta. Eran las 9 de la noche en esa ciudad, yo había llegado a un callejón para descansar, pero me veía más débil debido a la falta de comida. Me iba a acomodar en una pared junto a unos botes de basura, cuando de la nada salieron unos pandilleros, quienes me rodearon y me vieron con malas intenciones. Yo al verlos me puse serio y decidí enfrentarlos, pero antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos me golpeó sin avisar, luego otro me golpeó por la izquierda, otro por la derecha, y otro por la espalda, y así empezaron a golpearme uno por uno. Yo me defendí como pude, pero ellos eran demasiados y ahora defenderme era inútil. Y así siguieron golpeándome hasta dejarme en el suelo sangrando. Uno de ellos iba a darme el último golpe, pero de la nada su puño fue bloqueado por alguien. Se trataba de un anciano con ropa de empresario, el cual presenció todo y vino a salvarme. El anciano sostuvo el puño del pandillero con mucha fuerza y luego lo empujó. Los demás pandilleros se lanzaron a atacarlo, pero el anciano fácilmente los venció gracias a sus movimientos de combate. Yo me quedé muy sorprendido, ya que por lo visto ese anciano era un gran experto en artes marciales. Después de derribar a los pandilleros el anciano se me acercó, me cargó en brazos y luego me sacó de ese callejón. Habíamos llegado a la casa de ese anciano, era una gran mansión con muchos jardines llenos de flores, fuentes y algunos ríos. Una vez llegado el anciano me llevó adentro de su casa, al entrar me llevó a la sala y me acostó en un sillón, luego con la ayuda de una empleada me empezó a sanar las heridas que tenía. Después de curarme el anciano me preguntó quién era yo y por qué aquellos pandilleros me estaban golpeando. Yo al entrar en confianza le conté todo sobre mí, acerca de que nunca tuve padres y que crecí en un orfanato donde sufrí tantos abusos, hasta que hace 5 días escapé de ahí y llegué a esa ciudad. Luego le conté que entré a ese callejón porque no tenía dónde pasar la noche, y que esos pandilleros solo me atacaron así sin previo aviso, pero no le conté sobre que tenía una fuerza descomunal porque sabía que creería que estaba loco. El anciano se impresiona al saber lo que tuve que pasar y me dice que de verdad lo siente, luego él me ofrece quedarme con él en su casa, yo no lo dudé y acepté quedarme. Luego fuimos al comedor para cenar, ya que el anciano también supo que yo no había comido nada. Después de la cena nos fuimos a dormir, y yo al fin podía descansar en una enorme, suave y blanda cama. Días después, yo observé al anciano practicar artes marciales, y recordando que debía tener control de mis capacidades decidí aprender esas cosas. Entonces me armé de valor, y le pedí al anciano que me enseñara a pelear como él. El anciano no lo dudó y decidió entrenarme. Al principio solo me usó como esclavo y me obligó a hacer varias tareas de la casa, algo que me puso muy disgustado, pero pronto descubrí que todo eso era la clave para así aprender y dominar todos los movimientos de artes marciales.
Poco tiempo después, el anciano me enseñó muchos más trucos y también ha sido tan exigente conmigo. Yo al principio tuve muchas dificultades, sin embargo nunca me rendí y di todo de mí. Pasaron los meses y finalmente yo tuve muchísima experiencia en artes marciales, aprendí cada técnica y la dominé a la perfección. El anciano no podía estar más orgulloso de mí, que por cierto él ya sabía de mi fuerza descomunal y de mis otras peculiaridades. Lo que a mí me pareció tan curioso, fue ver que el anciano no se asustó y ni se sorprendió tanto cuando descubrió mi superfuerza. Tiempo después, el anciano me llevó a un pueblo lejano para dejarme con una persona, pues según él, debía ir a una misión muy importante, y no quiso que yo corriera peligro. Yo no hice más que respetar su decisión. Momentos después, llegamos a una bella casa rosada rodeada de flores. El anciano tocó la puerta, y en eso sale una mujer de cabello rojo y era güerita. Era una mujer muy dulce y angelical, como también una ex alumna de mi maestro. El anciano le explicó a la mujer sobre que iría a una misión y que me dejaría a mí con ella. La mujer sin más aceptó cuidar de mí. Posteriormente el anciano se despidió de mí y se marchó, y desde ese día no lo volví a ver más. Meses después, la mujer de nombre Giselle, me ha estado tratando con mucho amor y cariño. En las mañanas ella me hacía un buen desayuno, en las noches me leía cuentos para dormir, incluso me defendía de los peligros que habían en la calle, hasta que un día ella me crió como su hijo, y yo por primera vez en mi vida sentí amor, el amor de una madre. Dos años después, un día como cualquiera yo había vuelto de la escuela, entré a casa de Giselle y dije que ya llegué, pero no recibí respuesta alguna. Yo me extrañé un poco ya que Giselle siempre salía a recibirme, así que cerré la puerta y busqué a Giselle. Llegué a la sala y me asusté mucho al ver a Giselle en el suelo con su vientre sangrando. Yo muy asustado me acerqué a ella y traté de auxiliarla, pero ya no tenía fuerzas ni para levantarse, y ella antes de morir me dijo lo siguiente. Mi niño. Lamento mucho tener que dejarte así, pero desgraciadamente mi hora ha llegado. Antes que nada, quiero que sepas que siempre me he sentido feliz de haberte tenido en mi vida. Al principio mi sueño de tener hijos se ha ido, pero todo cambió cuando tú llegaste a mí. Nunca me arrepentiré de haberte tenido como el hijo que nunca tuve. De verdad lamento tener que irme así, pero pase lo que pase quiero que sigas adelante y nunca dejes de sonreír. Te amo mucho, Son Charlie. Y así como así Giselle falleció, y yo empecé a llorar, incluso estallé de ira y impotencia por lo destrozado que estaba. 2 días después de la muerte de Giselle, y de que pasara su funeral, yo había tomado la decisión de abandonar el pueblo e irme a recorrer el mundo, ya que quería seguir entrenando y superar mis límites. Y así fue, me despedí del pueblito al que sí llegué a querer como mi hogar, y luego me fui a viajar por todo el planeta. Unos años después, yo con bastante entrenamiento me había vuelto tan fuerte, con mis nuevas habilidades había combatido a las personas malvadas, y había salvado a mucha gente inocente. También me enfrenté a distintos enemigos que sí pudieron hacerme frente, pero yo sin dudarlo los derroté, incluso destruí a un malvado ejército que quería tomar control del mundo. Y yo poco a poco empecé a ser reconocido por la gente, pero aún así no paré, y seguí entrenando por si algo peor venía en camino. En una noche cualquiera, yo estaba dentro de un bosque sentado frente a un río, estaba mirando al exterior preguntándome qué estará por venir más adelante, cuando de pronto alguien me ataca por la espalda, pero yo reaccioné muy tarde y esquivé el ataque a duras penas. Me puse de pie con algo de dificultad y luego volteé a todos lados para saber quién lo hizo, hasta que aparecieron 3 criaturas verdes con alas, lo cual me sorprendió ya que nunca en mi vida había visto algo así, pero aún con mi asombro me preparé para pelear con ellos. Sin embargo, ellos me atacaron en equipo y yo no pude reaccionar a tiempo, me golpearon muy despiadadamente hasta dejarme en el suelo muy herido. Yo gruñí de dolor y a la vez escupí sangre por brutal paliza, luego miré a las 3 criaturas las cuales se burlaron de mí. Yo muy enojado les pregunté quiénes eran, a lo que uno de ellos se presentó como Tamborín, luego este me dijo que él y sus demás hermanos eran hijos de un tal Picoro Daimaku. También me explicó que ellos fueron enviados por su padre para matar a todos los peleadores de artes marciales que habían en la tierra, y también para apoderarse de unas esferas mágicas llamadas las esferas del dragón.
Yo me sorprendí por lo que me dijo, pero luego me puse más serio, y le dije que no iba a permitir que se salieran con la suya. Sin embargo, Tamborín y sus hermanos se rieron de mí y me golpearon una última vez, luego se marcharon de ahí satisfechos, así dándome por muerto. Dos días después, yo abrí los ojos dando un leve gruñido. Al abrirlos me di cuenta que estaba dentro de una habitación desconocida, entonces me levanté como pude y me miré en un espejo, notando que estaba lleno de vendas. En eso me acordé de la paliza que me dieron esas criaturas verdes y me puse serio. Luego salí del cuarto y afortunadamente encontré la salida, pero cuando iba a salir una voz a mis espaldas me detiene. Yo me di la vuelta y vi a un viejo calvo, con lentes de sol y una ropa hawaiana XD. Yo al principio mostré desconfianza, pero el viejo me dice que él me salvó y me trajo aquí para tratar mis heridas, a lo que yo me tranquilizo. Entonces el viejo se presentó como el maestro Muten Rossi, y yo también me presenté, pero él me dijo que ya sabía sobre mí. También me dijo que el anciano al que conocí hace años, y que me enseñó artes marciales fue alumno suyo. Yo me sorprendí mucho, y en eso le pregunté por él, pero el maestro Rossi se pone triste y me dice que lamentablemente aquel anciano había muerto a manos del tal Picoro Daimaku. Yo al saber eso empecé a llorar, y al mismo tiempo me llené de rabia. No obstante, Rossi me tranquiliza, diciéndome que ahora no era momento para lloriquear, y que debíamos estar preparados para enfrentarnos a dicho asesino y a sus hijos. Tiempo después, el maestro Rossi me estuvo entrenando, me enseñó nuevos movimientos, entre ellos el manejo del ki, que era la energía vital de todo ser vivo. Por último me enseñó su técnica más famosa de todas, el Kamehameha. Yo al principio no supe qué hacer, pero luego no lo pensé dos veces y imité los pasos, donde sorprendentemente aprendí a hacer esa técnica, y Rossi se sorprendió bastante al ver que aprendí la técnica que a él le tomó 50 años perfeccionar. También en ese tiempo él y yo hemos convivido demasiado, aunque yo sentía asco al saber que Rossi era un pervertido que no tenía ningún respeto por las mujeres, pero eso no quería decir que yo no lo apreciara. Tiempo después, yo ya había finalizado mi extenso entrenamiento con el maestro Rossi, y al ya no tener nada más que aprender me despedí de él. Rossi respetó mi decisión, y antes de irme él me dio una nube dorada llamada la nube voladora, que solamente podían montar seres de corazón puro. Obviamente yo pude montarla sin problemas, y así me fui volando a recorrer el planeta. En un día como cualquiera, yo estaba dentro de un edificio abandonado, exactamente en el penúltimo piso recargado en una pared, junto a algunas personas pobres las cuales no tenían a dónde ir. Yo estaba mirando al techo perdido en mis cosas, pero fui interrumpido cuando una de esas personas encendió una radio y puso las noticias, donde un periodista decía que un extraño hombre verde con antenas junto a unas criaturas verdes estaban atacando una base militar en la montaña, aparte que estaban reuniendo unas esferas brillantes. Yo al oír atentamente no dudé que eran Picoro Daimaku y sus hijos, así que sin pensarlo ni una vez decidí ir a enfrentarlos. Subí a la azotea, llamé a la nube voladora y me monté en ella, y así fui volando para allá. El mismísimo Picoro Daimaku y sus hijos habían masacrado a todos los militares, y ahora estaban juntando las esferas del dragón, a lo cual Picoro dijo unas palabras para invocar a alguien. En ese momento las esferas brillaron y el cielo se oscureció. Posteriormente un resplandor salió de las esferas en donde se formó un dragón, muy gigantesco y bastante imponente. El dragón de nombre Shenlong le preguntó a Picoro cuál era su deseo, y que solo le podía conceder uno, a lo que el rey Picoro pidió obtener la juventud eterna. Entonces Shenlong hizo brillar sus ojos rojos concediéndole su deseo. En eso un aura cubrió a Picoro, el cual comenzó a rejuvenecer así volviéndose joven, y con mucho más poder que nunca. Shenlong le dijo que ya cumplió su deseo y que se iba a retirar, pero Picoro le dijo que no era necesario, y sin previo aviso le lanzó un rayo de su boca destruyendo a Shenlong por completo. Después de eso el cielo volvió a la normalidad, y las esferas se volvieron piedras comunes y corrientes. En eso Picoro Daimaku empezó a reírse como un desquiciado, luego les dijo a todos sus hijos que finalmente podrán gobernar la tierra. Todos celebran cuando de pronto uno de ellos recibe una patada que lo manda a estrellarse contra un auto militar. Todos se voltearon y vieron que era yo. Yo muy furioso miré a Picoro, y le dije que nunca lo iba a perdonar por todo lo que hizo. El rey Picoro solo se rió y me dijo que con gusto me cortará la cabeza.
Luego él ordenó a sus hijos que me mataran, a lo cual Tamborín y el resto de sus hermanos se lanzaron contra mí, pero yo los derribé a todos sin ninguna dificultad. Picoro se impresionó al ver que yo vencía a todos sus hijos fácilmente, pero luego se burla diciéndome que ahora yo no soy rival para él, y yo sin sentir miedo peleé contra él. Y así llevamos a cabo un feroz combate cuerpo a cuerpo, en donde ambos estábamos al mismo nivel, pero el rey demonio por ser mucho más experto en artes marciales y tener mejores técnicas me plantó tremenda humillación, yo me defendí como pude, pero ahora estaba en demasiados aprietos. Luego de una feroz batalla, yo estaba en el suelo hecho mierda y Picoro estaba casi sin ningún rasguño, pero Picoro era tan malvado que no tuvo piedad conmigo, y me siguió golpeando sin cesar, me dio golpe tras golpe y patada tras patada, incluso me lanzó pedradas a muy alta presión. Yo ya no podía dar más batalla y poco a poco iba perdiendo el conocimiento, pero el rey Picoro muy cruelmente me confesó que él mismo con sus propias manos asesinó al anciano que me enseñó todo sobre las artes marciales, y que encima asesinó a Giselle. Yo al saber que él sí era el asesino de mi primer maestro y de la persona que más amé, sentí una ira incontrolable, en eso di un grito muy potente y hice temblar todo a mi alrededor, hasta que sin querer activé algo conocido como el estado iracundo, donde mi cabello se erizó un poco y mis ojos habían cambiado de color. El rey Picoro se quedó muy sorprendido por mi repentino cambio, y aún con su asombro me siguió atacando, pero yo con mi nuevo poder activado ahora era inmune a sus ataques. Picoro me siguió lanzando muchos golpes y ataques, pero más grande fue su asombro al ver que yo ya no me inmutaba, entonces yo con toda la ira del mundo ataqué al rey Picoro plantándole gran humillación, ahora toda la pelea estaba a mi favor. Picoro ya no tenía salida, pero cuando yo iba a darle el golpe final, mi estado se desactivó de forma automática, ante eso Picoro se rió y me volvió a golpear. Me golpeó una y otra vez hasta dejarme en el suelo sangrando, posteriormente se elevó al cielo y preparó su mejor ataque dispuesto a acabar conmigo. Picoro me dijo que fui un rival muy digno, y que por ello me concedería un final rápido. No obstante, yo con las muy pocas fuerzas que me quedaban logré ponerme de pie, miré a Picoro fijamente, en eso alcé mi mano derecha y con complicaciones cargué un Kamehameha, pero en lugar de lanzárselo a Picoro lo lancé al suelo, y con ello me impulsé hacia arriba. El rey Picoro se sorprendió al verme hacer eso, pero más grande fue su sorpresa al ver que yo me estaba dirigiendo a él a muy alta velocidad, entonces se preparó para lanzar su ataque, pero ya era muy tarde, yo me dirigí a él a una velocidad más allá de las nubes, y con un puño cargado con el Kamehameha, más con toda la ira que sentí por todas las maldades que él hizo, lancé un tremendo puño con un gran grito de guerra, al mismo tiempo que el aura de un mono gigante salió de mí. Picoro estaba muy impactado, tanto que ya no podía moverse, en eso yo con todo ese poder atravesé su pecho dejándole un tremendo agujero. El rey Picoro ahora estaba completamente inmóvil, y no dejaba de escupir mucha sangre. Yo por mi parte, empecé a caer al suelo demasiado débil, y con muy poca energía al gastar todo mi poder en ese ataque. Picoro ya estaba agonizando, y poco a poco iba a morir, en eso él con sus últimas fuerzas que le quedaban, escutió de su boca un último huevo el cual vendría a ser su reencarnación, para que en un futuro vengue su muerte. Y así en cuestión de segundos, Picoro explotó en pedazos hasta no quedar rastro suyo. Yo por mi parte caí al suelo, generando un enorme cráter y levantando una gran cortina de humo, al desvanecerse el humo yo estaba en el suelo moribundo, con el cuerpo lleno de sangre y golpes, y ahora mi vista estaba muy borrosa. En eso yo quedé inconsciente, pero con una sonrisa de victoria al haber acabado con Picoro Daimaku, sin saber que alguien había observado todo. Nota. Para no estar alargando tanto el video, voy a resumir todo, pero ciertas escenas que planeo sí van a salir. Fin de nota. 5 días después, yo estaba dentro de una habitación oscura, acostado en una cama grande, con todo mi cuerpo restaurado por alguna razón. Yo desperté y al abrir los ojos miré a mi alrededor, notando que estaba dentro de un templo, pero pronto me levanté, me puse mi traje de combate y salí de ahí. Al salir quise llamar a la nube voladora para irme, pero dos individuos extraños me detuvieron, uno tenía mucho parecido con Picoro Daimaku, y el otro era un ser muy negro.
Yo al principio me puse serio, pero ellos me calmaron diciéndome que presenciaron toda la batalla, y que el ser negro fue quien me salvó. Luego el ser parecido a Piccolo se presentó como Kamisama, me contó sobre su origen, que Piccolo era su parte maligna y que actualmente él es el dios de la tierra. Posteriormente Kamisama me dijo que no todo ha terminado, que el rey Piccolo antes de morir expulsó un último huevo con su reencarnación, y que volverá para vengarse de mí y luego gobernar al mundo. Yo al saber eso me puse más serio. Posteriormente Kamisama y el ser negro de nombre Mr. Popo optan por entrenarme, ya que dentro de unos 3 o 4 años se llevará a cabo un torneo de artes marciales, y que será ahí donde yo me enfrentaré al hijo de Piccolo. Yo ya había finalizado mi extenso entrenamiento con Kamisama y Mr. Popo, al igual que con un ser con aspecto de gato llamado el maestro Karin. Aprendí técnicas como el Zanzoken, el Kienzan, el Taiyoken, el tornado, y el puño volador. También aprendí a volar con el ki, pero aún me debía acostumbrar a ello. Por último, había entrenado en una habitación especial donde se podía entrenar un año en tan solo un día. Y bueno pues, como ya no tenía nada más que aprender, me despedí de Kamisama y de Mr. Popo, al igual que del maestro Karin, quien me regaló una bolsita con unas semillas que pueden curar cualquier herida, incluso si uno está al borde de la muerte, pero que lamentablemente no pueden curar enfermedades. Y así yo llamé a la nube voladora, y me fui volando por el mundo. Días después, llegó el día del torneo, yo entré al estadio y me inscribí, pero lo que no me esperaba fue que gran parte de las personas me reconocieron por haber salvado a muchas personas, también por ser quien destruyó a Piccolo Daimaku y salvó a la Tierra. Yo me sentí muy incómodo por eso obviamente, pero no le di muchas vueltas ya que debía enfocarme en mi misión. Después de inscribirme me fui a preparar para las pruebas. Momentos después, yo me enfrenté a cada contrincante en el torneo de prueba, y por lógica nadie pudo conmigo. Ante eso algunos me admiraban y otros me subestimaban. Pero yo por un instante me fijé en un participante que igualmente vencía a sus oponentes sin ningún problema, y al notar que tenía su piel verde, no dudé que ese era el hijo del rey Piccolo. Desde ese entonces yo no dejé de vigilarlo. Momentos después, todos llegamos a la verdadera plataforma como finalistas, el hijo del rey Piccolo y yo ganamos cada ronda, hasta que al final solo quedamos él y yo. Piccolo Jr. y yo nos miramos fijamente, con demasiada tensión entre nosotros. En eso yo me quité mi ropa pesada para así pelear con todo mi poder, y Piccolo igualmente se quitó su capa para pelear en serio, pero dejándose el turbante para no exponer su identidad. Y así él y yo empezamos a pelear, donde yo por poco lo superaba, pero Piccolo al ser muy inteligente se las ingenió para evadirme y contraatacar. Ambos seguíamos peleando sin parar, y los espectadores solo nos gritaban, donde algunos que me reconocieron me animaron a mí para que ganara. Piccolo usando su flexibilidad logró atraparme, pero yo logré liberarme aumentando más mi ki, lo cual generó una onda de aire que mandó a volar a Piccolo, quien a tiempo se repuso, pero sin querer dicha onda le voló el turbante así exponiendo finalmente su identidad. Todos los presentes se asustaron al verlo, notando el parecido que tenía con el rey Piccolo. Entonces Piccolo Jr. con una sonrisa malvada confiesa ante todos que en verdad él era la reencarnación de Piccolo Daimaku, y que volvió para matarme a mí, y luego dominar al mundo. Todos se asustaron aún, pero yo con toda la ira del mundo lo ataqué. Esta vez no me anduve con juegos y le planté gran humillación, usando todas las técnicas que mis 3 maestros me enseñaron, y así como así yo derroté a Piccolo Jr., así ganando el torneo. Todos los presentes celebraron, donde algunos me pidieron que lo matara, pero yo en lugar de eso curé a Piccolo con una semilla del ermitaño, pues era consciente de que si él muere, Kamisama también lo hará, y con ello las esferas del dragón desaparecerán. Además me había dado cuenta que Piccolo Jr. era muy distinto a su malvado padre. Luego Piccolo se puso de pie y se fue volando, no sin antes decirme a mí que muy pronto tendría su supuesta revancha. Después de eso todos a mi alrededor celebraron, ahora me consideraban su héroe, su salvador. Luego unos reporteros me entrevistaron, pero yo dejé en claro que yo no me considero un héroe, y que tampoco me importaba la fama ni el poder, que solamente tuve que hacer mi trabajo y ese era detener la amenaza. Y así yo llamé a la nube voladora y me fui volando, donde todo el mundo me seguía alabando. Yo me había quedado temporalmente con un famoso científico que inventaba cápsulas. Él vivía en una supermansión con su esposa que raramente no envejecía, y su hija que era una cerebrito, y era un tanto mayor que yo.
Yo los ayudaba mucho, como agradecimiento por darme alojamiento en su casa, ayudaba al doctor con sus inventos, como a su esposa con algunos quehaceres de la casa, por último siempre convivía con su hija, pasábamos tiempo de calidad juntos, hasta la defendía de todo, pero yo poco a poco empecé a sentir algo más fuerte por ella, algo que simplemente no podía explicar, aunque no era el único, ya que habían otros que se sentían atraídos por ella, más por su apariencia que por otra cosa, y siempre trataron de luchar por su amor. Por el amor de esa mujer. Yo igualmente traté de luchar por ella, ya que lo que sentía era auténtico. Días después, yo me despedí del doctor, de su esposa, y sobre todo de su hija, agradeciéndoles mucho por no dejarme solo. En eso el doctor me había dado un maletín con $100 millones, y yo sin dudarlo acepté. Posteriormente llamé a la nube voladora y me marché, jurándoles que muy pronto nos volveríamos a ver. Un par de días después, yo regresé al pueblito donde el anciano me había dejado, luego me dirigí a la antigua casa de Giselle para quedarme ahí. Al entrar, yo sentí bastante nostalgia al recordar a Giselle, pero pronto me puse manos a la obra y empecé a remodelar la casa, usando el dinero que el doctor me había dado, donde gracias a unos albañiles logré remodelarla, y al final quedó más hermosa que antes. Pasaron semanas desde que volví a la casa de Giselle y me quedé viviendo ahí. En ese tiempo yo me sentía muy solo, pero no me importó tanto, pues como ya era adulto me había vuelto más independiente. En un día como cualquiera, yo estuve en mi habitación pensando qué hacer ahora, ya que no tenía más labores y dentro de muy poco retomaría mis entrenamientos. Así que decidí encender mi televisor para entretenerme. Me puse a ver series y películas animadas, como MLP Equestria Girls, Winx Club, Los Jóvenes Titanes, y la película de Valiente. También miré películas de acción y aventura, pero mis preferidas fueron las de la saga de Marvel, desde Iron Man 1 hasta Endgame. Luego miré algunos animes, al menos los que más recuerdo, pero mis favoritos fueron Dragon Ball, Sailor Moon, High School DxD, Dino Rey, y Elfen Lied. Luego miré series y películas de Disney Channel, entre ellos la saga de Descendientes, como la serie de Soy Luna. También miré vídeos y escuché canciones de mi actriz favorita, Carol Sevilla. Luego miré también la saga de los Power Rangers, desde Mighty Morphin hasta la que más me haya gustado, pero mis preferidas fueron Time Force, Wild Force, y Mystic Force. Por último miré algunos creepypastas en YouTube, pero mis preferidas fueron Nina the Killer, y Iza the Killer. Al terminar de ver todo eso, noté que ya había anochecido, por lo que apagué la televisión, me fui a bañar y a lavar los dientes, posteriormente apagué las luces y me tiré en la cama dispuesto a dormir. Unas horas después, era como la 1 de la madrugada, donde yo casi no podía pegar los ojos, ya que algo me empezó a pasar en el interior. Y es que resulta que me empecé a enamorar de las chicas que vi en la televisión, entre ellas las Mane 6, las Crusaders, Starlight Glimmer, Trixie Lulamoon, y la subdirectora Luna de Equestria Girls. También de Bloom de Winx Club, Starfire y Raven de los Jóvenes Titanes, y la Princesa Mérida de Valiente. También me enamoré de la Viuda Negra y de la Bruja Escarlata de la saga de Marvel. Luego me enamoré de algunos personajes de anime, como Serena Tsukino, la protagonista de Sailor Moon, Zoe Drake y Úrsula de Dino Rey, Rias Gremory, Akeno y Mejima, y Koneko Touhou de High School DxD, y Kaede de Elfen Lied. También me enamoré de Mal, la protagonista de la saga de Descendientes. También me enamoré de Carol Sevilla, la actriz y cantante que dio vida a Luna Valente de la serie de Soy Luna, y que enamoró a todos con sus divertidas y bellas canciones. También me enamoré de 3 de las Rangers de la franquicia, como la Pink Ranger de Time Force, Jen Scott, y Nadira, la Yellow Ranger de Wild Force, Taylor Earhart, y la Blue Ranger de Mystic Force, Madison Roca. Por último, me enamoré de las creepypastas ya mencionadas, que son Nina Hopkins, alias Nina the Killer, y Guadalupe Elizabeth, alias Iza the Killer. Yo realmente estaba enamorado de todas ellas, y lo sé, son demasiadas y tal vez no sea normal según vosotros, pero estoy siendo sincero. Hasta que al final me había quedado dormido. Al día siguiente, yo me desperté temprano, eran como las 6:20 de la mañana, abrí los ojos y di un bostezo, me levanté y miré por la ventana, viendo que el sol ya estaba saliendo. Me quedé sentado en la cama pensando qué hacer ahora, hasta que vi mi guitarra y empecé a tocar una melodía.
Algo que se me olvidó mencionar, es que también aprendí a tocar la guitarra, gracias a un profesor que ya tenía años sin volver a ver, había dominado cada tono y me supe algunos temas, y cada vez que tocaba me relajaba sin importar que me equivoque en algo, hasta cantaba un poco. Y sí, sin la guitarra nunca toco música. Nota. Ahora sí resumiré lo demás y no voy a alargarme más, pero sí me centraré en la trama más relevante. Fin de nota. Tiempo después, yo seguí entrenando sin parar, para así volverme más fuerte de lo que era y seguir superando mis límites. Otra cosa que no mencioné, es que Kamisama había reconstruido a Shenlong antes de entrenarme, a lo cual yo reuní las esferas en una ocasión, invoqué a Shenlong y en lugar de pedir un deseo, le pedí que me explicara de dónde era yo realmente, a lo cual el dragón me dijo que yo provenía de una raza guerrera que se dedicaba a la conquista y venta de planetas, y que aparte trabajaban para un emperador malvado que al final los traicionó y destruyó mi planeta natal. Yo al saber eso no tenía palabras y al mismo tiempo solté pocas lágrimas, pero aún así me mantuve fuerte y opté por seguir entrenando para algún día enfrentarme a dicho tirano. Años después, Piccolo y yo habíamos formado una alianza y nos enfrentamos a un hombre que era de la misma raza que yo, y trabajando juntos lo derrotamos. Después de eso dejamos finalmente nuestras diferencias y nos hicimos amigos. Un año después, entrenamos muy duro y tuvimos de compañeros a otros guerreros que conocíamos. Yo había aprendido 2 nuevas técnicas que aún debía mejorar, luego nos enfrentamos a otros 2 miembros de mi raza, que eran aún más fuertes que el otro, pero yo con mis nuevas técnicas igual los vencía a ambos, aunque solo uno pudo cambiar de parecer. Tiempo después, todos entrenamos aún más duro que nunca, obteniendo nuevos resultados. También en ese tiempo yo me reencontré con el doctor y su familia, principalmente con su hija con quien había empezado a experimentar mis sentimientos, y fue por ello que había olvidado a mis waifus, aunque sorpresivamente algunos de mis compañeros de equipo también se sentían atraídos por ella y trataban de luchar por su amor. Pero bueno, al día siguiente aquel emperador malvado llegó a la tierra y ordenó a sus soldados atacar, pero Piccolo, mis compañeros y yo les llevamos ventaja y los derrotamos. Luego Piccolo y yo matamos a sus 2 secuaces. Por último, yo me enfrenté a ese tirano de nombre Freezer, quien al verme notó mi parecido con mi padre biológico. Luego comenzamos a pelear donde el emperador me superaba por mucho, pero yo con mis incrementos masivos de poder al estar al borde de la muerte, lo fui alcanzando más rápido, hasta que él pasó a su forma final y me humilló de nuevo, pero el muy cobarde mató a 2 de mis amigos. Yo ante eso sentí una ira infernal, una ira que no pude controlar y que me llevó a desbloquear una imponente transformación conocida como el Super Saiyajin, algo que supuestamente era una leyenda, y con ello maté sin piedad a Freezer. Después de eso todos en la Tierra celebraron, y nuevamente me consideraron su salvador. Años después, otros 2 individuos sin corazón atacaron una ciudad, los cuales resultaban ser androides con el logo del ejército que yo destruí años atrás. Entonces Piccolo, mis compañeros y yo los enfrentamos, pero ellos nos superaban juntos, ni siquiera yo con el Super Saiyajin era capaz de hacerles frente, al igual que el otro sujeto que se había unido a nosotros. Hasta que uno de los androides asesinó cruelmente a otro de mis amigos, a lo que yo con demasiada ira desbloqueé una transformación variante del Super Saiyajin, una que lo superaba 2 veces, y yo lo nombré el Super Saiyajin Fase 2. Con ese nuevo poder les planté gran humillación a los androides y al final los maté. Ante eso todos celebraron una vez más, y con las esferas del dragón revivimos a nuestros compañeros, algo que olvidé mencionar antes XD. Años después, mis compañeros y yo ayudamos a un sujeto con arcillos, y a su asistente a detener a un malvado mago que quería despertar a un ser monstruoso. Nosotros tratamos de impedirlo, pero lamentablemente aquel monstruo despertó y empezó a causar caos, hasta que yo en un arranque de ira, desbloqueé una nueva fase del Super Saiyajin, una que ya superaba por mucho a las fases 1 y 2, y lo nombré el Super Saiyajin Fase 3. Luego, como era de esperarse, derroté al monstruo y la tierra nuevamente estaba a salvo. Un año después, un ser con aspecto de gato morado que resulta ser el mismísimo dios de la destrucción, con su asistente habían visitado la Tierra, me buscaron a mí para saber si sabía algo del dios Super Saiyajin, pero yo no supe nada. Luego por un malentendido todos tratamos de detenerlo, pero nadie era rival para él. Luego con las esferas del dragón, descubrimos que el Super Saiyajin Dios se desbloquea mediante un ritual de 5 Saiyajin de corazón puro.
Entonces el Saiyajin que se había unido a nosotros, resulta que se casó con una mujer y tuvo hijos, así que con ellos fue que yo desbloqueé una nueva transformación llamada el Super Saiyajin Fase Dios, y con ello me enfrenté al dios de la destrucción, donde al final terminé perdiendo, y el gato egipcio perdonó la tierra por la buena comida. Años después, mi compañero Saiyajin y yo entrenamos con el asistente del dios de la destrucción, el cual resulta ser un ángel, donde gracias a él aprendimos a manejar el estado más allá de Dios, a sentir presencias indetectables para cualquier mortal, y por último desbloqueamos una nueva transformación que aumentaba 50 veces a la fuerza de la fase Dios, pero como su nombre real era demasiado largo le pusimos como nombre, el Super Saiyajin Blue. También en ese tiempo nos volvimos a enfrentar una vez más al emperador del mal, competimos en un torneo universal, y es que resulta que sí existen 12 universos y que yo era del 7, también nos enfrentamos a un ser malvado que tenía mi apariencia y mis poderes, pero vestía de negro, al igual que a un ser que resulta ser un supremo Kaiosama, ellos querían matar a todos los seres humanos por ser una raza complicada, pero mis compañeros y yo les plantamos cara, hasta que ellos desaparecieron sin dejar rastro y hasta entonces se desconocía a su paradero. Ahora sí les contaré cómo terminé yo así. Yo estaba en el planeta del dios de la destrucción, entrenando con el ángel de nombre Whis, gracias a él me había vuelto mucho más fuerte que nunca, tanto que desbloqueé una nueva fase, una variante del Blue, ya que su tono era más oscuro, como azul marino y mis músculos también habían crecido, y entonces lo nombré el Super Saiyajin Blue Evolution. Whis no podía estar más orgulloso de mí, pero pronto me contó un detalle, y ese era que por no tener mi cola de Saiyajin, era que mi poder casi no era estable, así que con su báculo restauró mi cola, luego yo miré la luna a lo lejos, y sin querer me transformé en un mono gigante, o mejor conocido como Ozaru. Al principio perdí el control de mí mismo, pero rápidamente pude manejarlo y sin querer todo mi pelaje se volvió dorado, al mismo tiempo que un aura me rodeó, hasta que finalmente mi cuerpo cambió de forma hasta una más humanoide, así desbloqueando otra transformación, una que superaba a la fase 3 y que posiblemente le haría frente a la fase Dios, y entonces yo lo nombré el Super Saiyajin 4. Luego yo regresé a mi estado normal, y hablé con Whis el cual me aconsejó que siguiera mejorando para no perder control de mi poder, pero también me dijo que me tomara descansos de vez en cuando. Yo solo asentí y por un impulso abracé a mi maestro. Whis se había sorprendido por mi acto, pero pronto correspondió ya que a pesar de ser alguien neutral, con el tiempo me había tomado mucha estimación. Posteriormente yo me despedí de él, y con la teletransportación regresé a la Tierra, sin saber lo que me esperaba una vez que llegara allá. Aparecí dentro de mi casa, donde solía vivir con Giselle, y cuando llegué sentí una rara sensación en el ambiente, como si algo me estuviera diciendo que algo muy grave iba a pasar, pero decidí no darle importancia, y fui a mi habitación para tocar un tema con mi guitarra. Luego de unas 3 horas terminé de tocar y guardé la guitarra, en eso recibí una llamada de uno de mis compañeros de equipo, diciéndome que debía ir a la casa de la mujer de la que ya me había enamorado, ya que tenían algo que decirme. Yo sin más decidí ir, pero nuevamente sentí esa sensación de cuando llegué, aunque de todos modos decidí dejarlo así. Salí de la casa, y luego empecé a volar rumbo para allá. Momentos después, llegué a la casa de mi amiga, que para no llamarla así diré su nombre, se llamaba Bulma, siempre ha sido mi mejor amiga, pero como ya saben yo empecé a desarrollar sentimientos por ella, aunque no era el único. Pero bueno, una vez llegado me dirigí al patio donde estaban todos reunidos, y al parecer ya estaban reunidos ahí desde hace horas, mucho antes que yo. Sospechoso, ¿no les parece? Eso a mí me pareció muy raro, pero solo negué con la cabeza y me dirigí ahí. Al llegar al patio vi a todos reunidos, entonces yo me acerqué y los saludé con alegría, y grande fue mi asombro al notar que todos me veían con desprecio, como si hubiera hecho algo malo, al igual que Bulma, pero Piccolo y el maestro Roshi eran los únicos que no me miraban así. Yo muy extrañado les pregunté qué sucedía y por qué me estaban viendo así, a lo cual todos muy molestos me gritaron que me largara de la tierra, que ya no quieren volverme a ver jamás. Yo seriamente les dije que dejaran de decir idioteces, pero pronto ellos me empezaron a culpar de todos los peligros que empezaron a ocurrir en la tierra, dijeron que era yo quien no dejaba de atraer y provocar a todos los enemigos que amenazaban al planeta, y que todo comenzó desde que vencí a Piccolo Daimaku.
Yo al oír todo eso empecé a llorar. En eso yo les dije que por qué me hacían eso, que no era cierto lo que decían, que yo no tuve la culpa de que los villanos vinieran a amenazar la tierra, que tan solo había pasado. Luego les dije que yo siempre los he protegido arriesgando mi vida por ellos, sobre todo por Bulma. En ese momento yo le confesé mi amor, pero ella muy cruelmente me hiere, diciéndome que no sea patético, que cómo podría ella amar a un tipo que solo consideraba un amigo, y que al final es el verdadero causante de todos los peligros que hubieron. Encima me dijo que ya era novia de uno de mis amigos, que ya lo eran desde hace 10 meses, y que a él siempre lo amó y consideró su héroe. Yo lloré aún más al saber eso. Mi mejor amigo de nombre Simón, no solo me estaba culpando de todo, sino que también había conquistado a Bulma. De hecho él fue quien más luchó por su amor y que al final lo logró. Por el amor de esa mujer. En ese momento sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, al punto de ya no creer más en el amor. Pero ellos no dejaban de culparme y me seguían diciendo que me largara, que solo seguiría poniendo a la tierra en peligro con solo mi presencia. En eso Piccolo se me acercó, y con una leve sonrisa me dijo que yo era un gran guerrero, que siempre se sintió orgulloso de tenerme como amigo, que nunca tuvo nada contra mí, y que si no fuera por mí él no se habría ablandado, pero me dijo que aún así era mejor que me fuera. Entonces yo me voy volando, llorando con muchísima melancolía y con el corazón roto. El maestro Roshi muy triste y preocupado decidió ir detrás de mí. En eso mis amigos, que ya no lo son más, liderados por mi compañero Saiyajin deciden ir a atacarme ya que ahora estaba vulnerable y con la guardia baja. Piccolo trató de detenerlos diciéndoles que me dejaran en paz, que no debían llegar a ese extremo, pero mi ex compañero Saiyajin lo terminó noqueando y así junto a todos fueron detrás de mí para matarme. Volviendo conmigo, yo llegué a mi casa, fui al jardín y me senté, luego empecé a romper en llanto, no podía creer lo que acababa de pasar. En ese momento apareció el maestro Roshi, quien me abrazó tratando de consolarme. Yo solo desahogaba mi llanto con él, y a Roshi le partía el alma verme así. En eso él me empieza a dedicar unas palabras, pero no pudo terminar ya que recibió un ataque potente el cual acabó con su vida. Yo ante eso lloré aún más, y en eso vi a mis ex amigos los cuales me dijeron que ahora seguía yo. Pero en ese instante yo estallé de ira, una ira mucho más infernal y descontrolada, una ira que poco a poco me empezaba a corromper. Entonces yo aumenté todo mi ki destruyendo todo a mi alrededor, incluyendo mi casa. Ahora mi ki se había vuelto mucho más violento y diabólico, y en eso terminé desbloqueando una nueva transformación, una que ya superaba por mucho a todas mis fases. Era una transformación idéntica al Super Saiyajin Blue, pero los dos costados de mi cabello eran rosados, parecidos a los del Super Saiyajin Rosé, mis cejas eran color violeta, mis ojos eran morados con un tono oscuro, por último me rodeaba un aura que era azul por dentro y lila por fuera. Todos se impactaron al verme con mi nueva transformación, pero el que estaba realmente asustado era mi ex compañero Saiyajin, ya que podía sentir un ki parecido al de mi contraparte malvada. Pero entonces yo con toda la ira que me cegaba, empecé a golpear a todos sin misericordia, donde al final los dejé en el suelo muy lastimados y humillados, pero yo estando con la adrenalina al máximo, no dejé de golpearlos y casi los mato, y a quienes más golpeaba era a mi ex compañero Saiyajin para que se sintiera humillado, como a Simón por haberme traicionado al estar saliendo con Bulma a mis espaldas, hasta que al final me detuve. Sin embargo, vi una vez más el cuerpo sin vida del maestro Roshi. Ante eso volví a llorar tan destrozado, tanto que volví a gritar y a aumentar mi poder con mi nueva transformación, lo cual no solo mandó a volar a todos a mi alrededor, sino que todo el planeta estaba temblando demasiado, al punto de llegar a abrir varios portales. En eso yo finalmente me detuve, me destransformé automáticamente y ahora estaba con muy poca energía al no estar acostumbrado aún a ese nuevo poder, además por haber gastado toda mi energía, y antes de perder el conocimiento, alcancé a ver que de aquellos portales salieron varias siluetas como femeninas, pero no podía distinguirlas, y al final caí inconsciente boca abajo. ¿Qué? ¿Pero quién diablos es ese chico, y por qué está en el suelo tan lastimado? No lo sabemos, pero ese chico fue capaz de abrir esos portales a este universo. Es cierto, ese chico fue quien abrió esos portales con solo aumentar su poder de esa forma muy bestial. Oigan, ¿pero quiénes son ustedes? ¿Qué? ¿Otra vez tú, Nadira? Mejor quédate quieta, si no quieres que te haga pedazos. ¿Hablas en serio? Si ni siquiera puedes conmigo. Oigan, yo no sé qué haya pasado entre ustedes dos, pero no es momento de pelear, ya que lo que le pasó a ese sujeto es muy serio.
La chica rubia que viste de amarillo tiene razón, debemos ayudar a ese sujeto ya que sigue con vida, y morirá si lo dejamos aquí. Es verdad, debemos salvarlo lo más pronto posible. Yo sugiero que todas entremos a ese portal que nos llevará a otro universo diferente. Suena bien, pero ¿quién de nosotras llevará a ese sujeto? Nosotras lo haremos, tenemos un carrito que es lo suficientemente templado para aguantar su peso. Entonces déjenme ayudarlas a subirlo ahí. Buena idea, pero tengan cuidado. Wow, y ahora que lo veo bien, es tan guapo. Este hombre es toda una hermosura. Concuerdo contigo, querida, este hombre es demasiado apuesto, mucho más que un príncipe azul. Tienen razón, lo veo y no lo creo, es demasiado guapo. Es más, ya me estoy volviendo loca por él. Vaya que es cierto, este hombre es una lindura, ¿no lo creen todas? Sí, es súper ultra apuesto, además de que tiene un físico tan imponente, y eso me gusta. Ara, opino igual que tú. Ese chico es muy guapo, más aún con esos músculos. Lo admito, es todo un príncipe. Pero oigan, ya nos estamos desviando del problema, debemos salvarlo ahora. Ah, Es verdad, y ya lo habíamos olvidado. Hay que ayudar a este chico y luego entrar a ese portal como sugirió Twilight. Pues no perdamos más tiempo, súbanlo ya a ese carrito y vámonos a ese universo. ¿Y qué esperamos? Vámonos de una vez. Entonces las tres chicas con ayuda de la Loli me levantaron con fuerza y me subieron al carrito, pero como yo estaba inconsciente no me daba cuenta de nada, y así todas las chicas me llevaron con ellas atravesando ese portal que lleva a un universo distinto. Al día siguiente, yo me había despertado finalmente, me toqué la cabeza al sentir un leve dolor, luego abrí los ojos notando que ya no estaba en mi barrio, sino dentro de una habitación desconocida. En eso me puse de pie y miré a todos lados preguntándome qué sucedió, pues lo último que recordaba fue que mis ex amigos me traicionaron y trataron de matarme, y que luego yo desbloqueé una nueva transformación con la cual los derroté, pero entonces aproveché que no había nadie y salí por la ventana. Posteriormente me fui volando, aunque aún me veía débil por haber gastado todo mi poder aquel maldito día. Wow, en serio no puedo creer que ustedes dos sean superheroínas. Así es, Sunset. Aparte fuimos parte de un equipo llamado los Titanes, salvamos nuestra ciudad por mucho tiempo, pero al final todo cambió. Verán, el padre de mi amiga Raven, quien era un ser despreciable, atacó nuestro mundo, lo convirtió en un verdadero infierno. Mis amigos y yo tratamos de detenerlo, pero nada dio resultado, ni siquiera Raven, quien obtuvo un poder increíble, consiguió derrotarlo. Y todo fue culpa mía, en serio yo estuve a punto de derrotar a Trigon, pero él logró esquivar mi ataque y al final se salió con la suya, destruyó todo nuestro mundo y a nuestros amigos. Ahora ya no tenemos un hogar, nuestros amigos ya no están, y todo es por mi culpa. No, Raven, no es tu culpa, hiciste lo que pudiste, trataste de detener a ese demonio y seguiste luchando hasta el amargo final. Perdiste la batalla, pero aún así lograste salvar a Starfire y ambas están aquí juntas. Ella tiene razón, amiga, perdiste todo y aún así no te rendiste. Además no eres la única que lo perdió todo. Para empezar, Wanda y yo también somos heroínas y fuimos parte de un equipo llamado Los Vengadores, salvamos a la Tierra por años, pero tiempo después nos enfrentamos a un demente llamado Thanos. Cierto, ese desgraciado quiso apoderarse de unas poderosas gemas llamadas las gemas del infinito. Nosotros tratamos de detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Thanos chasqueó los dedos y eliminó a todos nuestros seres queridos. Encima destruyó nuestro mundo. Ni siquiera Thor, quien era el más poderoso del equipo, fue capaz de detenerlo, pero por fortuna Nat y yo logramos escapar a salvo. Vaya, debió ser muy trágico y traumático perder todo lo que amaban, ¿verdad? Yo también lo he perdido todo, antes no sabía que en verdad era nada, hasta que 3 hechiceras tan crueles me confesaron durante un enfrentamiento que yo era la hija del rey y la reina de Dominó. Una vez me quitaron mis poderes y trataron de destruir Magix, pero por suerte los recuperé y traté de detenerlas junto al resto de las hadas y los especialistas. Sin embargo, ellas se salieron con la suya y destruyeron todo mi mundo. Por suerte yo logré huir, y ahora estoy con ustedes.
De veras lo sentimos tanto, Bloom, pero ya no estés triste, porque ahora tienes nuevas amigas en quienes confiar. Cierto, y lo más genial de todo es que posees magia como nosotras. Eso ya lo noté, pero lo de ustedes es la magia de la amistad, y eso es algo maravilloso. Yo solo poseo magia relacionada con el fuego. Y no son las únicas con magia, nosotras también la poseemos. Cierto, como nos acaban de mencionar, ustedes son demonios, pero ¿cómo es que lo son y no tienen malas intenciones? Descuida, Nat, sí poseemos energía maligna y todo eso, pero nuestra tarea fue siempre proteger todo lo que amamos con todo el corazón. Los que sí eran realmente malvados fueron los ángeles caídos, ya que cometían actos imperdonables, por eso nosotras les hacíamos frente. Aunque por desgracia también lo perdimos todo, y por fortuna las conocimos a todas ustedes. ¡Qué locura! Pero nos alegra tanto saber que sí son buenas personas. A propósito, ¿que ustedes tres no son heroínas también? Las Pow, ¿cómo era? Somos Power Rangers, un equipo que tiene el deber de luchar contra las fuerzas del mal y proteger a las personas, y que siempre está equipado con distintos tipos de armas. Como se darán cuenta, nosotras somos de distintas generaciones, aunque Jen y Nadira son de otra época, pero una vez hicimos equipo junto con todos los Rangers existentes, liderados por otro que fue una extraordinaria leyenda, para ayudar a otra generación a vencer a las fuerzas del mal. Es cierto, pero desafortunadamente no pudimos ganar esa batalla, todos los Rangers cayeron, y nosotras fuimos las únicas que sobrevivieron al igual que Nadira. Oye, y hablando de ti, nos dijiste que fuiste malvada y que hacías cosas malas, como robar joyas y ropa, atacar a la gente e involucrarte en los planes de tu malvado padre. ¿Por qué hiciste eso, querida? Eso estuvo muy mal. Sé lo que hice, incluso solo una vez llegué a disfrutar de eso, pero créanme, al final me arrepentí de mis acciones y quise cambiar. Para empezar, unos niños me invitaron a jugar con ellos, y yo sentí demasiada ternura al verlos. Después, en una última batalla, yo ayudé a una pobre señora que estaba por dar a luz a su bebé, donde al final salió sano y salvo. Desde ahí dejé de hacer maldades y decidí usar mis poderes para el bien. Y eso voy a hacer ahora, convertirme en heroína como ustedes, ya que en verdad son personas de confiar. Aparte, ya tengo una nueva prioridad, y ese es el hombre al que salvamos ayer. Jeje, no sabes cuánto me alegra escucharte decir eso. Lo mismo digo, sin duda alguna haremos un gran equipo. Aunque a mí también me ponga feliz escuchar tus palabras, no pienso quitarte la vista de encima, por si intentas algo en nuestra contra. Pero ya no te sientas mal, Nadira, porque ahora nos tienes a nosotras para ayudarte. De hecho, yo fui igual que tú, solía ser muy mala y cruel, hice cosas terribles, separé a muchos inocentes y generé conflictos, incluyendo a mis amigas. Pero una amiga de otro mundo me hizo abrir los ojos, y al final me arrepentí de mis acciones. Cierto, pero Sunset, tú también nos enseñaste a nosotras a aceptar nuestra magia, sobre todo a mí. Bueno, ahora háblenos de ustedes dos. ¿En serio solían capturar o rescatar animales? En realidad son dinosaurios. Y sí, yo con mis amigos solíamos rescatar a todos los dinosaurios esparcidos por todo el mundo, pero siempre estaban sellados dentro de cartas, y solo podían invocarse por medio de una piedra mágica dentro de un aparato conocido como Dino Lector. Aparte, esta ancianita que está conmigo solía ser nuestra enemiga. ¿Cómo te atreves a llamarme ancianita? Ah, lo siento mucho, chicas, es que odio cuando me llaman así. Pero es cierto, ella y yo solíamos ser enemigas. Yo era parte de una pandilla llamada la Pandilla Alfa. Nuestro trabajo era capturar a todos los dinosaurios esparcidos por el mundo con la intención de controlarlos. También debíamos encontrar un metal llamado el Metal Alfa, pero pronto un miembro de la pandilla nos traicionó y experimentó a los dinosaurios para su propio beneficio. Al final esta chiquilla y yo hicimos equipo y lo vencimos. De hecho, quiero hacer lo mismo que Nadira, unirme a ustedes y luchar por el bien. No puedo creer que vaya a decirlo, pero solo por esta vez te daré una oportunidad, y espero que la aproveches. Sí, como sea. Y ustedes dos, de verdad no puedo creer que sean asesinas de sangre fría. Aunque no lo creas, así es, somos asesinas psicópatas, y no nos arrepentimos de ello.
Nuestro mundo siempre estuvo lleno de maldad, violencia, crimen y corrupción, y uno de ellos fue un grupo de bravucones que atacaron cruelmente a mi hermanito. Luego fue un asesino que yo admiraba y creía amar, pero que sin ninguna piedad me bañó de lejía y me prendió fuego, lo cual me convirtió en este monstruo que soy ahora. Así es, nuestro mundo siempre fue un verdadero infierno, hasta en los niños y adolescentes hubo pura maldad. A mí en la escuela todos solían molestarme y humillarme por mi fanatismo por Jeff the Killer, y una malnacida que creí que era buena, me tendió una trampa en el día de mi cumpleaños. Todos a mi alrededor me ataron a una silla y me echaron gasolina encima. Luego aquella niña me prendió fuego con un cerillo, lo cual me convirtió en este monstruo que ahora soy, así como Nina. Al final maté a todos los que me lastimaban, me uní a Nina, y todos aprendieron a no meterse con nosotras. Aunque hayan tenido que hacer justicia por su propia mano, lo que estuvieron haciendo fue horrible. Matar gente a sangre fría nunca las podrá llevar a nada, mucho menos a superar sus traumas y dolor. Y tienen suerte de que no hubieran héroes en su mundo, de lo contrario acabarían en la cárcel. Ella tiene razón, chicas, si siguen cometiendo esas atrocidades jamás podrán ser felices. Pero bueno, ahora ambas están con nosotras y siempre contarán con nuestro apoyo. Además, en este universo nadie las conoce ni sabe lo que hicieron. Bien, ahora háblanos de ti, Mal. ¿Tú también solías ser mala, o no? Así es, durante tantos años yo crecí sin amor ni cariño. Mi madre era la villana más cruel y despiadada. Yo siempre estuve bajo su influencia, como ella también deseaba dominar al mundo y causar sufrimiento a las personas. Pero cuando mis amigos y yo llegamos a Auradon, todo cambió. Ahí conocimos a gente maravillosa que nos hizo abrir los ojos poco a poco, y yo conocí a un chico del que me había enamorado, aunque hubo gente que no nos quería aceptar. Estuvimos viviendo ahí por un tiempo, hasta que una exnovia de Ben robó un bastón mágico y con él quiso dominar al mundo. Mis amigos, algunos chicos de la isla de los perdidos, y yo tratamos de detenerla, pero ya era tarde. Ella se salió con la suya y destruyó todo. Yo fui la única que sobrevivió y milagrosamente las conocí a todas ustedes. Vaya, en serio lo sentimos, se ve que tuviste una infancia muy dura, una madre que nunca te enseñó amor, y que su mal ejemplo te orilló a querer cometer atrocidades. Pero aún así conociste a personas que te abrieron los ojos, y te ablandaste por completo. De verdad lo sentimos por eso, Mal, pero ya no estés triste, porque ahora nos tienes a nosotras. Sí, pero yo no merezco nada de eso. Es que antes de perderlo todo, yo engañé a mis amigos, les oculté que cerrar la barrera de la isla fue mi idea, y gracias a mí esa desgraciada los convirtió en piedra y los destruyó. No hables así, amiga, no puedes tener la culpa de algo que no causaste. Además, no eres la única que puede cometer un error. Es cierto, yo una vez hice que un pequeño pueblo renunciara a su talento para que no se sintieran especiales, pero pronto mis amigas lograron hacerme entrar en razón. Bueno pues, ahora es tu turno, Kaede. Oh, Lucy. Sí, mi nombre verdadero es Kaede, pero los demás me apodaban como Lucy. Pero bueno, ustedes pueden llamarme como quieran. En fin, yo soy de una raza evolucionada llamada Diclonius, muy parecida a los humanos, y además de tener cuernos poseemos algo llamado vectores, que son como una cantidad de brazos invisibles. Con ellos podemos tocar lo que sea, alargarlos a unos cuantos metros, y tocar a la gente al punto de matarlos. Oh vaya, eso sí que es demasiado brutal. Realmente brutal. ¿Y acaso tú has asesinado a alguien? Sí, muchas veces. Para empezar, yo crecí en un orfanato, pero todos me rechazaban por ser diferente, se burlaban de mis cuernos y me ponían apodos desagradables. Siempre estuve sola, hasta que una noche encontré a un cachorrito el cual terminé adoptando, pero 3 de los niños que me molestaban lo mataron sin piedad, y yo de la ira que sentía los maté con mis vectores. Poco después conocí a un chico del cual me había enamorado, se llamaba Kota. Él, a diferencia de los demás, no se burló de mis cuernos, de hecho los consideró geniales. Hemos convivido bastante, pero pronto me enfurecí al saber que él tenía una prima llamada Yuka, y más cuando las personas me llamaron monstruo por mis cuernos. Entonces yo de la ira que sentía los maté.
Luego dentro de 1 metro yo maté a la familia de Kota, a su padre y a su hermana, y él quedó muy traumado. Años después yo seguí cometiendo asesinatos, pero unos agentes me capturaron, hasta que logré escapar. Luego seguí con mis asesinatos, pero pronto me reencontré con Kota, y él terminó diciéndome que me amaba, a pesar de que nunca me perdonará por haber matado a su familia. No puede ser, pero ¿cómo pudiste hacer todo eso? Sé lo que hice, pero no es mi culpa, ellos me atormentaron desde que era una niña, y eso me llevó a un colapso mental, una maldad pura que me consumió durante años. Cielos, debió ser horrible como la vida y los prejuicios de los demás te han castigado, sin duda alguna tu pasado fue mucho peor que el mío y el de Mina. Pero aún así no debiste asesinar a todas esas personas, mucho menos a seres inocentes, y mira a dónde te llevó todo eso. Eso ya lo sé, y nunca lo podré enmendar, ya ni siquiera tengo la esperanza de que la gente me llegue a aceptar. Es más, me voy de aquí, porque es mucho mejor que no tengan a un monstruo como amiga. No. No te vayas, nosotras jamás te pediríamos algo así. Cometiste atrocidades y eso nunca tendrá perdón, y aún así tienes la oportunidad de cambiar para bien, así como Nadira y Úrsula. Únete a nosotras, lucha a nuestro lado, sé una heroína y juntas venceremos a las personas malvadas, aparte pondremos fin a los prejuicios de los demás. Muy bien, me uniré a ustedes, pero no seré una heroína, sino una antiheroína. Muy bien, respetamos tu decisión. Bueno Mérida, es tu turno. ¿En serio eres una princesa? Sí, lo soy, o al menos solía serlo. Es que yo nunca fui una chica delicada, pues crecí queriendo ser igual que mi padre, quería ser tan valiente como él. Siempre llevaba mi arco en las manos, entrené duro por años, desafié a todo peligro, e incluso bebí de unas cataratas legendarias. Hasta que a mi madre, la reina, se le ocurrió la tonta idea de que yo tuviera un pretendiente, reunió a todos los lords con sus hijos para tomar mi mano, sin embargo yo me rebelé durante un juego de arquería, demostré mi talento, pero mi madre sin ninguna compasión quemó mi arco. Entonces yo conocí a una bruja que me dio una poción la cual parecía más bien un pastel, se lo di a mi madre y ella terminó transformada en un oso. Teníamos que buscar la cura para revertir el hechizo, pero mi padre la descubrió y quiso matarla junto al resto de guerreros, hasta que yo la salvé, pero pronto un oso completamente despiadado llamado Mordu nos atacó, hasta que fue aplastado por una columna de piedra. Luego traté de traer a mi madre de vuelta, pero ya era tarde, ella fue un oso para siempre y al final murió, y yo por alguna razón fui tragada por un portal mágico. Oh vaya, de veras lo sentimos tanto Mérida, así como nosotras tú también lo perdiste todo, ¿verdad? Así es Wanda, pero lo bueno es que las conocí a todas ustedes. Bueno, supongo que ya es mi turno, ¿verdad? Así es Serena, adelante. Pues aquí voy. Yo solía ser una chica común, con una vida tan complicada, pues siempre llegaba tarde a la escuela y me metía en problemas. Un día había reprobado un examen, y mi madre me echó de la casa como castigo. Luego conocí a una gatita negra que podía hablar, me habló sobre un enemigo oscuro, me dio un broche con la cual me acabé convirtiendo en una Sailor Scout. Las Sailor Scouts son guerreras que luchan por el amor y la justicia. Luego yo me uní a otra Sailor Scout, y juntas salvamos al mundo por tanto tiempo. También descubrí que era la reencarnación de la princesa Serenity, y para no seguir alargando mi historia, yo también lo perdí todo durante una batalla, perdí a mis amigas, a mi familia y a mi novio. Increíble. Sí que fuiste una gran heroína Serena, y lamentamos mucho que lo hayas perdido todo. Sí, fue muy traumático, pero pronto un portal me succionó y las conocí a todas ustedes. Ahora estoy dispuesta a luchar a su lado y salvar a las personas, aparte mi nueva prioridad es ese hombre al que salvamos. Oigan, hablando de él, tenemos que ir a ver cómo sigue. Ah, es verdad, y por la larga conversación que tuvimos lo habíamos olvidado por completo. En fin, vamos a verlo, seguramente ya habrá despertado. Entonces las chicas fueron al cuarto donde me habían dejado, pero al entrar notaron que la habitación ya estaba vacía, y en eso se asustaron. ¿Qué? ¿En dónde diablos está ese chico? Se supone que lo dejamos descansando aquí.
Miren chicas, la ventana está abierta. Maldición, ese chico ha escapado. No puede ser, tenemos que encontrarlo, podría pasarle algo. O peor, puede pasarnos algo a nosotras si le pasó algo a él. Oigan, cálmense, vamos a buscarlo entre todas, dudo mucho que haya ido tan lejos, más aún en su estado actual. Tienes razón, Rainbow Dash. Pero bueno, vayamos a buscar a ese chico. Entonces todas las chicas se pusieron en marcha, salieron de la casa en donde estaban y así fueron a buscarme. Yo seguía volando por los cielos hasta llegar a una ciudad que no conocía, aterricé rápidamente dentro de un callejón logrando pasar desapercibido, y posteriormente salí de allí. Una vez afuera miré a mi alrededor, notando que estaba en un lugar completamente diferente al que conocía, era una ciudad enorme, moderna, brillante y avanzada. Otro detalle es que aquí nadie me conocía y ni sabía sobre mí. Entonces yo decidí explorarla, estuve caminando por un largo rato, preguntándome en dónde chingados estaba y por qué no podía sentir el ki de los demás, pero me detuve al ver a lo lejos un incendio. Un pequeño edificio estaba en llamas y poco a poco se iba a derrumbar. Yo me acerqué un poco más y alcancé a escuchar a una señora desesperada que buscaba a su bebé, entonces yo me pongo serio, y sin pensarlo me dirigí ahí a gran velocidad. La señorita por su parte no dejaba de temblar de la angustia que sentía, hasta que otra explosión sale del edificio. En ese momento salí yo con el bebé en mis brazos y junto a unas cuantas personas que estaban adentro, yo me acerqué a la señorita y le di a su bebé diciéndole que estaba bien. La señorita con lágrimas en los ojos abraza a su bebé y luego ella me dice, que Dios lo bendiga joven, que Dios lo bendiga. Luego todas las personas me aplaudieron por mi hazaña, pero yo no dije nada y me fui, me metí a otro callejón y nuevamente levité. Me fui volando a otra parte de la capital, ahora estaba confundido ya que realmente no estaba familiarizado con este lugar. En eso escuché una voz en mi cabeza, una voz que yo reconocí al instante, y resultó ser Shenlong. Resulta que antes de perder el conocimiento, Shenlong se había unido a mi cuerpo y ahora vive dentro de mí. Luego él habló conmigo diciéndome que ahora vivía dentro de mí para concederme deseos, pero que solo se quedaría temporalmente. También me dijo que en verdad había caído en otro universo, y que al haber entrado ahí me rejuvenecí un poco más. Y después de saberlo seguí mi rumbo. Momentos después, yo llegué a una colina y me detuve ahí frente a un inmenso río, aterricé y me senté en una roca. En eso empecé a lanzar piedras al río, las cuales rebotaron generando pequeñas ondas, pero pronto comencé a llorar al recordar que mis ex amigos me traicionaron después de que yo diera mi vida por ellos, sobre todo al haber descubierto que Bulma ya era novia de Simón a mis espaldas. Eso sí me causaba un enorme dolor, aunque debía reconocer que fue mi culpa, ya que yo nunca le declaré mi amor antes de tiempo. Pero lloré mucho más, al recordar que esos cobardes asesinaron al maestro Roshi en mis narices, por lo cual la ira nuevamente me empezó a consumir. No podía perdonar que me hayan traicionado así, mucho menos que hayan matado a la única persona que nunca me traicionó al igual que Piccolo, a la única persona que me enseñó el manejo del ki y su técnica más famosa, y que encima yo llegué a ver como un padre. No obstante, cuando iba a expulsar mi poder por la ira que acumulaba, una voz femenina a mis espaldas me detuvo. Oye, ¿por qué estás tan solito? Yo en un tono frío y amargado le dije que me dejara solo, pero dicha voz me dijo: estamos detrás de ti. Yo muy enojado me puse de pie y di la vuelta, donde al hacerlo por poco me da un ataque. En eso yo dije en mi mente: ¿pero qué, carajo? Pero sí son, las Mane 6, las Crusaders, Starlight Glimmer, Trixie Lulamon, y la subdirectora Luna de Equestria Girls, Bloom de Wings Club, Starfire y Raven de los Jóvenes Titanes, la Princesa Mérida de Valiente, la Viuda Negra y la Bruja Escarlata de la saga de Marvel. Serena Tsukino, la protagonista de Sailor Moon, Zoe Drake y Úrsula de Dino Rey, Rias Gremory, Akeno y Mejima, y Koneko Touhou de High School de XD, Kaede de Elfenlied. Mal, la protagonista principal de la saga de Descendientes, la actriz y cantante Carol Sevilla, Jen Scott Sinadea de los Power Rangers Time Force, Taylor Earhart de Wind Force, y Madison Roca de Mystic Force. Y las creepypastas, Nina Hopkins, alias Nina the Killer, y Guadalupe Elizabeth, alias Iza the Killer.
Yo de verdad no lo podía creer, todas mis waifus estaban frente a mí, pero como en estos momentos yo ya no creía en nadie, empecé a retroceder, las chicas solo se acercaron más y más, a lo cual yo levité y traté de alejarme, pero dos de las chicas usaron su magia para inmovilizarme, esas fueron Twilight y Wanda, las cuales me dijeron: Oye, espera, no tienes por qué huir. Será mejor que desistas, no nos obligues a traerte aquí de regreso. Ambas trataron de traerme otra vez con ellas, aún manteniéndome inmóvil con su magia, pero entonces yo pegué un grito, así aumentando mi poder hasta convertirme en Super Saiyajin, así logrando liberarme. Todas las chicas se sorprenden al verme transformado, pero aún así trataron de calmarme sin sentir nada de miedo. Aléjense de mí, chicas, ¿qué diablos pretenden conmigo? Oye, tranquilízate, no queremos hacerte daño, nosotras fuimos las que te salvamos. Yo aún desconfiado no escucho razones, pero otra de las chicas habló. ¿Es en serio? Tienes que desistir ya. Míranos, ¿ves que alguien te esté apuntando con algo? No te estamos amenazando. Yo finalmente me di cuenta que decían la verdad, entonces me destransformé y volví al suelo, pero aún así no bajé la guardia. Mira, sé que estás asustado, y no sabemos el por qué, pero no hay razón para estar a la defensiva, solamente nos queremos acercar a ti. ¿Y eso por qué? Además, ¿por qué me salvaron? Si ni siquiera me conocen, no saben nada sobre mí, y aunque suene loco, yo a ustedes sí las conozco. Ay no, hablé de más. Pero bueno, para que me conozcan a mí de una vez, mi nombre es Son Charlie Asgard, pero solo llámenme Charlie. Pues qué bello nombre tienes, Charlie. Y si te preguntas por qué te salvamos, pues fue porque te vimos en el suelo moribundo. Es cierto, al parecer aumentaste mucho tu poder que te terminaste agotando, aparte fuiste tú quien abrió esos portales con dicha expulsión de energía, si no mal recuerdo. Y al oír sus palabras, yo recordé cuando hice temblar a la tierra al expulsar mi poder con mi nueva transformación, que aparte de ello abrió varios portales antes de que me desmayara. Ahora todo tenía sentido, pero en eso otra de las chicas me habló. Oye, Charlie Senpai, puede que lo que te pregunte sea clasificado, pero aún así necesitamos saber. Porque cuando llegamos a tu universo, estabas aumentando tu poder de esa forma tan aterradora, hasta que al final quedaste inconsciente. También teníamos curiosidad de saber por qué lo tenías avisado y de distintos colores. Cierto, eso nos intriga bastante. Aunque a decir verdad, te veías más guapo con ese cabello colorido. Y lo más importante de todo, ¿quién eres tú realmente? ¿En serio quieren saber toda mi historia? Bueno, no tengo alternativa, pero de una vez les advierto que no será nada bonito lo que les diré a continuación. Entonces yo sin más les conté mi historia, mi triste infancia, todas mis aventuras que he vivido, mis innumerables batallas, cómo conocí a gente que estuvo conmigo en las buenas y en las malas, hasta el punto en que mis ex amigos me traicionaron. Todas las chicas estaban impresionadas y a la vez confusas, así que yo para confirmarlo todo le pedí a Shenlong que les permita ver mis recuerdos, el dragón accedió y les mostró mis recuerdos a las chicas. Todas ellas vieron todo, el cómo yo crecí en un orfanato donde sufrí demasiados abusos, pero pronto descubrí mi super fuerza y ellos me temieron, también el cómo escapé del orfanato cuando dos niños se pelearon por un malentendido, el cómo fui salvado por el anciano que me enseñó artes marciales, el cómo fui adoptado por Giselle quien sí fue una madre para mí, el cómo ella murió al igual que el anciano, el cómo estuve combatiendo al crimen y a las personas malvadas, el cómo fui entrenado por un viejo que me enseñó el manejo del ki y su técnica más famosa, el cómo me enfrenté a Piccolo Daimaku y a sus hijos donde los derroté, y que desde ese entonces me había vuelto tan famoso, el cómo entrené con Kamisama y Mr. Popo, y que luego me enfrenté a Piccolo Jr. en el torneo de artes marciales, donde al final lo vencí, pero que decidí dejarlo con vida ya que no era igual de malvado que su padre. Que años después seguí entrenando sin parar, que gracias a las esferas del dragón, descubrí que provenía de una raza guerrera llamada los Saiyajin, que me enfrenté a 3 de ellos y que solo uno pudo cambiar, el cómo me enfrenté a tantos enemigos, entre ellos el emperador del mal Freezer, los androides 17 y 18, y el terrible Majin Buu, donde también había desbloqueado mis transformaciones, el cómo me enfrenté al mismísimo dios de la destrucción, donde primero desbloqueé una transformación que estaba al nivel de los dioses, pero que al final yo perdí el encuentro.
Que tiempo después, mi ex compañero Saiyajin y yo entrenamos con el asistente del dios de la destrucción, donde desbloqueamos otra transformación, el cómo nos enfrentamos nuevamente al emperador del mal y competimos en un torneo universal, el cómo nos enfrentamos a dos Kaioshin malvados, donde uno de ellos robó mi cuerpo junto a mis poderes, y el otro se hizo inmortal, pero que un día desaparecieron y hasta ahora se desconocía su paradero. Por último, vieron el cómo mis ex amigos me habían traicionado, el cómo me habían culpado de todo lo que pasó, y que encima Bulma ya era novia de Simón a mis espaldas, pero que los únicos que no me traicionaron fueron Piccolo y el maestro Rossi, y el cómo esos traidores mataron al maestro Rossi frente a mí, y que yo desbloqueé mi nueva transformación con la cual casi los mato, hasta que al final se abrieron esos portales de donde salieron todas ellas. Y justo ahí acaban mis recuerdos. Todas las chicas estaban sin palabras, no podían creer lo que tuve que pasar, pero lo que menos podían creer, fue ver que mis ex amigos me traicionaron e humillaron. Y es todo, supongo. Querían la verdad, y ahí la tienen toda. Wow, no sabes cuánto lo sentimos, Charlie, de verdad no teníamos idea de eso. No puedo creerlo, ¿cómo pudieron esos malagradecidos hacerte eso, después de todo lo que tú has hecho por ellos? Jamás les voy a perdonar lo que te hicieron, mucho menos que hayan matado a ese viejito que nunca te traicionó. Es más, quisiera ir a buscarlos y darles la golpiza de su vida. Son unos miserables, tú hiciste bastante por ellos y así decidieron pagarte. Los odio, de verdad los odio, jamás los voy a perdonar por lo que te hicieron. Y yo jamás voy a perdonar a esa desgraciada por haberte despreciado, y encima por haberte engañado con ese idiota. Tampoco yo. Es más, me dan ganas de tenerla aquí enfrente de mí, para apuñalarla con mis propias manos. El resto de las chicas también estaban muy enojadas, jurando que nunca iban a perdonar lo que esos traidores me han hecho, pero pronto yo hablé. Suficiente, ya entendí. Bueno, ya saben todo de mí, ahora si me disculpan yo me voy de aquí. Espera, Charlie, no puedes irte así nada más. ¿Y por qué no? Si ya les mostré todo mi pasado, no tengo nada más que contar. Eso lo tenemos claro, pero te recuerdo que ya no tienes a dónde ir. Eso es cierto, además no conoces para nada este mundo y podrías perderte. ¿Y qué hay con eso? Solo véanme, para mí ya no hay esperanza, ya lo he perdido todo a lo largo de mi vida, más por culpa de esos desgraciados. Perdí a Giselle, al anciano que me enseñó a pelear de niño, y ahora acabo de perder al maestro Rossi. Ya no tengo ningún propósito en la vida. Al terminar de decir eso yo empecé a llorar una vez más, a lo cual todas las chicas se me acercan y me abrazan tan fuerte. Yo ante eso me sentí extraño, pero pronto me dejé llevar. Luego todas se separan de mí, excepto las Manes 6, Raven, Starfire y Serena, quienes me siguen abrazando, pues eran las que más quedaron afectadas por mi triste historia, hasta que me sueltan y en eso una de ellas habló. Oye Charlie, entendemos cómo te sientes en este momento, pero no podemos permitir que te dejes derrumbar así de simple. No dejes que lo que te hicieron esos malagradecidos siga afectando tus sentimientos. Ja, ¿cuáles sentimientos, mujer? Soy un Saiyajin, los Saiyajin no tienen sentimientos, son seres sin corazón, no saben lo que es la piedad, su único propósito siempre fue pelear, atacar, destruir cosas y causar sufrimiento en las personas, inclusive lo disfrutan. ¿Y qué es lo que te hace diferente a ellos? Tú salvaste a tu antiguo mundo durante años, arriesgaste todo para protegerlos, siempre te mantuviste de pie para salvarlos, y mira cómo decidieron pagarte. Cierto, además solo una vez has sido el más débil e indefenso, y ahora eres el más fuerte de tu raza. Y sin importar cómo seas ahora, tú sigues siendo un héroe, tanto por dentro como también por fuera. Ahora nos tienes a nosotras, sé que apenas nos conocimos, pero después de saber tu verdadera historia, vamos a estar contigo de ahora en adelante, nosotras sí te vamos a cuidar aunque no te guste. Así es Charlie, a partir de hoy ya no vas a estar solo, siempre vas a contar con nuestro apoyo, y si algo te entristece no dudes en acudir a nosotras. Yo estaba sin palabras, a pesar de todo lo que he vivido, a pesar de que mi vida haya cambiado completamente, no esperaba que todas mis waifus me llegaran a aceptar, por fuera no demostraba nada, pero por dentro estaba feliz. Entonces las chicas me abrazaron una vez más, permitiendo que yo desahogue todo mi llanto con ellas.
Luego ellas me dejan de abrazar y yo me pongo de pie, pero mi actitud alegre se había hecho cenizas, ahora era un ser más maduro. Rarity con un pañuelo me seca las lágrimas diciéndome que ya pasó todo. En eso una de las chicas propuso ir a su casa para pasar la noche y todas aceptan. Yo al principio me negué, pero como ellas no dejaban de insistir tuve que aceptar, y así nos fuimos de la colina. Momentos después, todos llegamos a la casa de Mal, y al entrar vimos que era muy bella por dentro, parecida a su habitación compartida con Ivy en Auradón. ¡Wow! Vaya Mal, tu casa es bastante hermosa, aunque no tanto como tú. Ay, muchas gracias, Charlie. Adelante, siéntete como en casa. Y luego de un rato empezamos a pasarla bien, hablamos de cosas triviales, jugamos al Uno, comimos un buen sushi, también supe que algunas de las chicas y yo compartíamos nuestro amor por los animales, la naturaleza y la música. Por último comimos palomitas, papas fritas y limonadas, mientras veíamos una película que era la del Rey León 1, que a todos nos gustó mucho, sobre todo a Floresai y a mí. Después de eso llegó la hora de dormir, por lo que las chicas se acomodaron en tendidos y en bolsas para dormir, mientras que yo me acomodé en la camilla junto a la ventana, me quedé viendo el cielo por un rato, hasta que cerré las persianas y me dispuse a dormir, pero sentí que 4 de las chicas se acomodaron junto a mí, y esas eran Rainbow Dash, Sunset, Raven y Starfire. Yo solo las dejé acomodarse, en eso ellas me permitieron dormir en sus vientres, y yo sin más lo hice. Y así nos dormimos, no sin antes una de ellas susurrar. No sé qué me está pasando, pero mi corazón no ha dejado de latir desde que conocí a Charlie. Aunque una cosa sí es segura, yo jamás voy a dejarlo solo, siempre estaré ahí para él, y no dejaré que nadie más se atreva a hacerle daño. Ven, toma mi mano.